Ferdinand de Saussure fue un lingüista, semiólogo y filósofo suizo cuyas ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna en el siglo XX e inició la Escuela de Ginebra dentro de las llamadas escuelas estructuralistas. August Schleicher nació en Meiningen, sudeste de Weimar, el 19 de febrero de 1821. Fue un lingüista germano. Su obra más importante fue Compendio de la gramática comparativa de los idiomas indoeuropeos, en la cual intenta reconstruir el idioma proto-indoeuropeo. Leonard Bloomfield fue un lingüista y filólogo estadounidense, nacido en el año de 1887. Su libro más importante, Language, se publica en 1914. Adopta como marco psicológico el conductismo de Watson. Fue fundador de la Sociedad Lingüística de Estados Unidos y enseñó en las universidades de Chicago y Yale. Murió en 1949. Abraham Noam Chomsky es un lingüista estadounidense nacido el 7 de diciembre de 1928, creador de la gramática generativa, teoría que se basa en el uso de procedimientos formales para la descripción exacta de las lenguas naturales. Existen dos fases previas a la revolución lingüística. Primera fase, el romanticismo. Fase entusiasmada por temas orientales y exóticos, como el descubrimiento y el desciframiento de la jeroglífica egipcia en 1822 y varios estudios de escritos medievales. En esta fase, la lengua es considerada una expresión que le da más sentido a una cultura y al espíritu de una nación, creando así una conexión de la historia espiritual y lingüística de cada pueblo. En esta fase, el lenguaje es considerado como objeto natural, por lo tanto, se enfrenta al problema de que la lengua no es estática, ya que siempre se encuentra en evolución y transformación. Para Saussure, la segunda fase se puede resumir en tres objetivos principales: estudiar todas las lenguas posibles, investigar las fuerzas que intervienen de manera universal en todas las lenguas y, por último, que la lingüística debe de procurar alinearse a las demás ciencias y llegar a una definición del lenguaje. Fase 1. Estructuralismo. Se enfoca en analizar el sistema de la lengua, clasificar sus unidades y estudiar las relaciones que las unen, dejando fuera elementos que no estén sujetos exclusivamente al terreno de la lengua misma. Los métodos de trabajo son el inductivo y el deductivo. Fase 2. El círculo lingüístico de Praga. La metodología del grupo se basa en una concepción de la lengua analizada como un sistema que tiene una función. Así, la lengua es concebida como un sistema de medios de expresión apropiados para un fin. Fase 3. Círculo lingüístico de Copenhague. Se basa en la teoría de la glosemática, un término que se refiere a la investigación estructuralista que considera la lengua como un patrón de relaciones mutuas. Aquí la lengua se concibe como forma y no como sustancia. Es una entidad autónoma donde más relevante es la estructura antes que el sentido en sí. Fase 4. Descriptivismo estructural. Nace en 1933 con la publicación del libro Language de Bloomfield. Este estudio se destaca por dos razones. La primera es que reconoce la necesidad de estudiar gran número de lenguas indígenas. Segundo, por tomar como base el conductismo como base psicológica. Fase 5. Gramática generativa. Aparece en 1957 de la mano de Noam Chomsky con la publicación de Syntactic Structure. Busca superar la descripción de las lenguas y empezar a construir modelos de predicción. Su base es el postulado de que la lengua es un mecanismo de medios finitos capaz de crear mensajes infinitos. El signo se define como un concepto que posee dos caras, significado y significante, siendo el significante la expresión o representación, imagen, icono o símbolo, y el significado el contenido, es decir, aquellas ideas que parten de esas expresiones mencionadas anteriormente. Tanto el contenido como la expresión tienen una forma y una sustancia, definiendo al signo lingüístico como la unidad constituida por la forma de la expresión y la forma del contenido. Es a partir del curso de lingüística presentado por Saussure donde se empieza a hablar de semiótica, debido a que los lingüistas notaron que no se pueden estudiar los textos si no es a partir de los signos, como asimismo se menciona en el texto, donde la gramática comparada ofrecía normas necesarias para distinguir el uso adecuado de los usos incorrectos. La búsqueda de ideas originales condujo a la apreciación de nuevas lenguas y por tanto del lenguaje no solo como una estructura formal sujeta a leyes generales, sino como un mecanismo de comunicación empleado por la acción creadora del hablante. La lengua pasa a ser considerada como aquello que le da sentido a una nación y a una cultura. Es importante para el comunicador social conocer este proceso a fin de que su entendimiento no se limite y comprenda el sentido significativo que el lenguaje mantiene a nivel cultural, histórico y social, de modo que su formación y el ejercicio de su profesión también se basen en este aprendizaje.